Esta lección mostrará cómo usar la calculadora gráfica gratuita en línea vinculada a continuación para graficar dos funciones en el mismo plano de coordenadas, ajustar la ventana y determinar cualquier punto de intersección. Para el primer ejemplo, tenemos y es igual a 5x menos 11e, y es igual a 3x más 3. Recuerde que si este fuera un sistema de ecuaciones, el punto de intersección representaría la solución a este sistema. Así que vayamos a la calculadora gráfica e ingresemos nuestras ecuaciones. La calculadora gráfica usa notación de función y, por lo tanto, usamos f de x y g de x, en lugar de y. Para comenzar, borremos las funciones existentes. F de x es igual a 5x menos 11. Y g de x es igual a 3x más 3. Haga clic en funciones de trazado. Ambas gráficas aparecen en el plano de coordenadas. Si el gráfico verde es difícil de ver, podemos cambiar el color haciendo clic en la paleta de colores a la derecha y seleccionando cualquier color. Por ejemplo, podríamos seleccionar púrpura. Haga clic fuera de la paleta. Haga clic en Plot Graphs y cambia el color del gráfico. Como no podemos ver el punto de intersección, ahora necesitamos. Para ajustar la ventana podemos ajustar la ventana manualmente haciendo clic en la pestaña Ventana, y cambiando los valores máximo y mínimo para X e Y, o podemos intentar alejarnos haciendo clic en el signo menos, en la esquina inferior derecha del gráfico, que está aquí. Intentemos esto. Si nos alejamos lo suficiente, deberíamos poder determinar el punto de intersección en el primer cuadrante, que ahora vemos aquí en el cuadrante 1. Entonces podríamos usar esta ventana y calcular el punto de intersección, pero a partir de aquí, avancemos y ajustemos la ventana manualmente. Cambiemos el eje X de, digamos, negativo 5 a 10 y el eje Y de, digamos, negativo 5 a 30. Esto no es obligatorio, pero podría darnos una mejor visión. Haga clic en Actualizar para obtener la nueva ventana. Sigamos y usemos esta ventana y luego determinemos el punto de intersección. Para hacer esto, haga clic en la pestaña Calcular. Haga clic en el menú desplegable en modo y haga clic en Intersección. Y ahora dibujamos un cuadro alrededor de la intersección. Para hacer esto, hacemos clic, mantenemos y arrastramos para formar el cuadro. Luego incluya el punto de intersección, y luego suelte el mouse y el punto de intersección se calcula automáticamente. Su reparación es 7,24, pero también se registra en la esquina inferior izquierda, en la ventana de cálculo. Avancemos y grabemos esto. El punto de intersección es el par ordenado 7,24. Esto también representa la solución al sistema de ecuaciones. Veamos un segundo ejemplo donde tenemos dos funciones cuadráticas o ecuaciones cuadráticas. Nuevamente, el primer paso es ingresar las dos ecuaciones en la calculadora. Haga clic en la pestaña Ecuación, borre f de x y g de x. Para f de x ingresamos 0.25 paréntesis abierto x menos 3 paréntesis cerrados. Elevar al poder de 2 menos 5. G de x es igual a 1 negativo dividido por 10 veces x a la segunda potencia más 2. Haga clic en Plot Graphs. Así es como debemos ajustar la ventana nuevamente. Y de nuevo, hay un par de formas de hacer esto. Podemos usar las flechas izquierda, abajo, arriba, derecha para reposicionar el gráfico, mientras que ahora, si hacemos clic en la flecha hacia abajo, mueve los gráficos hacia arriba. Y ahora tenemos una buena vista de ambos gráficos. Observe que aquí tenemos dos puntos de intersección. Avancemos y calculémoslos. Haga clic en la pestaña Cálculo, haga clic en el menú desplegable, seleccione Intersección. Dibuja un cuadro alrededor de uno de los puntos de intersección. Luego comienza por la izquierda. Haga clic, mantenga presionado y arrastre para formar el cuadro alrededor del punto de intersección. Suelta el mouse y luego tenemos el primer punto de intersección. Al menos la proximidad decimal. Hagamos lo mismo para el segundo punto de intersección. Haga clic en el menú desplegable y haga clic en Intersección. Dibuja un cuadro alrededor del segundo punto de intersección. Suelta el mouse, y ahora tenemos el segundo punto de intersección. Observe cómo se registran ambos aquí en la esquina inferior izquierda de la ventana de cálculo. Avancemos y grabemos esto en nuestro trabajo. Seguiremos adelante y los registraremos, redondeados a 4 decimales, como se indica. Entonces, el primer par ordenado es aproximadamente negativo 2.1190. 1.5510. Y el segundo punto de intersección es aproximadamente 6.4047, negativo 2.1020. Negative 2.1020.
Y una vez más, si este fuera un sistema de ecuaciones, estas serían las soluciones aproximadas. Espero que hayas encontrado esto útil.